Muy buen día para todos. Reciban un cordial saludo desde la Ciudad de México de parte de su amiga Inés Nicolás. Gracias por acompañarnos nuevamente y bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy jueves 23 de julio del 2015, nuestra lección se titula El lamento de Jonás. Para comenzar, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, le agradecemos la vida que usted nos da y la oportunidad de estar aquí nuevamente compartiendo su santa palabra. Le suplicamos la dirección de su Espíritu Santo y que usted bendiga a través de este medio a todas las personas que nos escuchan y que su palabra no regrese vacía, Señor. Todas las personas que nos escuchan, Padre bendito, que sean conmovidos por su palabra, no la mía, Padre. Que usted me utilice de tal manera que su nombre sea ensalzado. Bendiga en gran manera este ministerio y quédese con nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el lamento de Jonás. Como sabemos, el día de ayer hablamos sobre Nínive, ¿verdad? Y vimos que esta ciudad que era pues pecaminosa en gran manera, que se le conocía como la ciudad sanguinaria, ¿verdad? Una ciudad de sangre, por tanta violencia y por tanta maldad que había en este lugar, ¿verdad? Cuando Jonás dio el pregón de que iba a ser destruida en 40 días, esa ciudad, realmente la gente de esta ciudad se arrepintió de corazón. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios los perdonó. Y Dios no hizo que perecieran, no cumplió, ¿verdad? Con el castigo que él había mandado a pregonar por Jonás. ¿Y qué pasó cuando esto no se cumplió? Bueno, Jonás se molestó. Jonás se enojó en gran manera, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice el capítulo 4 de Jonás para poder comprender más sobre esta lección del día de hoy. Dice así, el capítulo 4 desde el verso 1, le doy lectura audible. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, y tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Esto es algo gracioso leerlo ahora, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos aquí el carácter eh, de Jonás, la debilidad humana que tiene, ¿verdad? Dice el espíritu de la profecía en Profetas y Reyes que el mayor obstáculo que Dios tuvo para conseguir que su profeta se involucrara en esta gran misión no era la distancia, no era el viento, no eran los marineros, no eran los peces del mar, ni siquiera eran los ninivitas el obstáculo. El obstáculo era Jonás mismo como profeta de Dios. La fe de Nínive pues contrasta en gran manera con la incredulidad de Jonás, ¿verdad? Su espíritu que tenía Jonás lo demostraba con un sentimiento de venganza. Jonás es la única persona en las escrituras que acusa a Dios de tener gracia, de ser compasivo, lento para la ira y abundante en amor, de ceder antes de enviar calamidades. Se pensaría que la mayor parte de la gente vería estos aspectos de Dios con gratitud. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a esta gran ciudad de Nínive, que a pesar de su maldad, pues había sido inducida al arrepentimiento en saco y en ceniza. Así lo describe la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que el primero que debió de haberse regocijado por la gracia tan grande y la misericordia de Dios debió haber sido Jonás, por ver la cosecha que se logró con este mensaje, ¿verdad? Pero en vez de hacerlo, permitió que en su mente, ¿verdad? Pues se enajenaran los celos y eso lo perturbó y perdió de vista el valor, eh, el valor
tan grande que tiene para nuestro Padre de que las almas regresen a Él, ¿verdad? Jonás perdió de vista el objetivo espiritual y se enfocó en él, en que él iba a ser avergonzado y, y este y que él iba a ser conocido como un profeta falso. Y esto lo enojó y lo eh, apesadumbró en extremo. Dice la palabra de Dios y lo dice el espíritu de la profecía, ¿verdad? Mm, Para él esta ciudad tenía que perecer por su gran pecado. Para él esta ciudad tenía que recibir el castigo. Pero él conocía tanto a Dios que dice, él mismo lo expresa, ¿no? Y dice, por esto yo me había ido a Tarsis, porque yo sabía que tú no ibas a cumplir, porque tú no podías exterminar a esta ciudad, porque yo te conozco. Jonás conocía a su Padre Celestial. Jonás conocía el amor y la misericordia de Dios. Y nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento, nosotros decimos que Dios es un Dios enérgico, Dios es un Dios que castiga, es un Dios enojón, ¿verdad? Es un Dios al cual si le colman la paciencia, pues mata, ¿verdad? Aquí podemos ver el amor de nuestro Padre Celestial. Aquí podemos, en Jonás podemos ver cómo se manifiesta el amor de nuestro Padre Celestial. Bueno, no en la persona de Jonás solo, sino que en, en el libro de Jonás, ¿verdad? También lo vimos en la persona de Jonás porque Jonás ya había pasado por una experiencia en el pez, dentro del pez. ¿Qué hizo él? Se arrepintió, oró a Dios, fue escuchado y así Dios lo llevó a tierra firme. Y le dio una segunda oportunidad de ir a Nínive. Él debía de comprender mejor que nadie lo que Dios estaba haciendo con Nínive, pero para Jonás era más grande el pecado de Nínive que lo que él había hecho. Y a veces nos pasa eso a nosotros, ¿no es cierto? A veces nosotros pensamos que el pecado de nuestro prójimo es más grande que el nuestro, ¿verdad? Y esto es algo equivocado porque nosotros no debemos de pensar así, ¿verdad? Jonás quería que Nínive pereciera por su pecado, de la forma que fuera, pero que pereciera. Y, y Dios pues le cambió toda esa perspectiva, porque cuando él perdonó a Nínive, no lo hizo por quedar bien con Jonás ni por quedar bien con Nínive, lo hizo por su gracia, por su grande amor y misericordia que él tiene, ¿verdad? Pero esto molestó a Jonás, y no solo esto lo molestó. Seguimos leyendo en el verso 5 del capítulo 4 y dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad de Nínive. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Bueno, aquí ya se le bajó el mal humor que él tenía, ¿verdad? Cuando Dios le permitió una sombra a través de una planta, que pues aquí lo menciona la palabra de Dios y dice que era una calabacera. Dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y bueno, a una servidora le causa un poquito de gracia la actitud de Jonás, puesto que no se muestra una actitud muy madura, ¿verdad? Sin embargo, así nos comportamos a veces. A veces queremos que Dios haga nuestra voluntad, ¿verdad? Si creemos que alguien es malo, queremos que Dios lo castigue de acuerdo a nuestra voluntad, ¿verdad? Sin embargo, el amor de Dios que tiene para con nosotros es el mismo amor que va a manifestar por esa persona que nosotros creemos que es más malo que nosotros o que es más mala que nosotros, ¿verdad?
Entonces nosotros debemos de comprender que la misericordia y la gracia de Dios no se puede comparar con nuestros sentimientos de amor que nosotros decimos tener hacia nuestros semejantes. ¿Cómo podemos comprobar esto? Viendo la actitud de Jonás. Porque aunque nosotros a este punto de nuestra vida miremos hacia atrás en la vida de Jonás, pues probablemente lo pongamos en tela de juicio, ¿verdad? Más que nada su comportamiento o su actitud. Sin embargo, nosotros, sin querer, a lo mejor no lo hemos analizado y también de repente actuamos como actuó Jonás, ¿verdad? Entonces, esto nos deja una gran lección de vida para que nosotros cambiemos nuestra manera de ser. Porque Jonás, aunque él tenía sus defectos, aunque él se lamentó estas dos ocasiones, uno porque Dios perdonó a Nínive y no la castigó, y a él le preocupaba más su personalidad, cómo sería vista, ¿verdad? No le importó la cosecha que hubo para Dios en gran manera, que más de 120,000 personas se arrepintieran a causa de este mensaje de juicio que llevó Jonás. Eso no lo valoró Jonás. Jonás pensaba en sí mismo y aquí aflora el egoísmo en su mente de Jonás, ¿verdad? Nosotros también de repente tomamos ciertas actitudes semejantes y probablemente no hemos ido a Nínive, ¿verdad? Pero probablemente hemos ido a otros lugares que representan Nínive y en lugar de querer hablar del el mensaje de juicio de Dios y para arrepentimiento de las personas, probablemente pues condenemos y querramos que Dios las destruya. Sin embargo, Dios tiene planes y sus planes a veces no se ajustan a nuestra perspectiva humana, ¿verdad? Y lo podemos notar aquí fácilmente. Y le dice el Señor, mucho te enojas por la calabacera. Sí, me enojo hasta la muerte. Jonás estaba tan airado que en las dos ocasiones que Dios le pregunta, él deseaba la muerte antes que estar en esa situación. Vemos aquí cómo Jonás tenía ese privilegio de hablar con Dios y cómo Dios le concedió ese privilegio, ¿verdad? De, de cuestionar su actuar. ¿Por qué? Porque Jonás era su profeta. Jonás era un hombre que había sido elegido por Dios. Jonás podía tener muchos defectos, pero tenía muchas cualidades buenas y positivas que Dios usaba, porque lo vimos desde el principio del estudio. Dice que Jonás era un hombre noble, era un hombre obediente, a pesar de su rebeldía, de no querer ir a Nínive. Era considerado como un hombre honesto y un hombre obediente y un hombre noble. Entonces, vemos cómo Dios rescata algunas características, algunas aptitudes, ¿verdad? Buenas de nuestra personalidad. Para Dios no le va a importar tanto como nosotros como seres humanos nos señalamos nuestros errores. Dios no es así. Dios mira lo que hay en nuestro corazón. Y Dios ve en nosotros lo que podemos llegar a ser por su gracia y por su amor. Pero nosotros nos juzgamos a la medida que nos vemos. Y de repente emitimos juicio y creemos quién es apto y quién no es apto para cierta misión. Pero probablemente la persona que menos consideremos que sea apta para una misión, Dios la puede tomar y Dios puede utilizar a esa persona de tal manera que su nombre sea ensalzado. Lo hizo con Jonás. Jonás ni siquiera supo cómo Dios cumplió su propósito con los hombres del barco. Jonás no supo valorar el regocijo de Dios cuando vio a Nínive completa en silicio, ¿verdad? Y en ceniza, en ayuno y oración. Ni siquiera consideró eso. Pero para Dios fue un misionero grande porque fue el único que pues a pesar de que no quería, llevó su mensaje. Y Dios cumplió su voluntad en la vida de los seres humanos, porque la única voluntad que Dios quiere cumplir en nosotros
es que seamos redimidos, es que seamos rescatados de ese pecado que por eso dio a su único hijo para morir por nosotros. Hay una frase que me llama mucho la atención, que de repente si lo analizamos podemos entrar en conflicto en nuestros pensamientos, porque cuando leemos en la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, ¿cierto? Y muchos nos justificamos y decimos, bueno, es que tú no debes de juzgar porque Dios ama al pecador. Él aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador, así que esa persona, aunque sea pecadora, pero Dios la ama. Y eso es verdad, pero aquí viene la otra parte. Si Dios ama al pecador y aborrece el pecado, ¿por qué el que va al infierno, o por qué el que muere, o por qué el que perece, o por qué el que recibe el castigo es el pecador? Dios ama al pecador, Él aborrece el pecado, pero ¿quién va a pagar las consecuencias? El pecador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si este pecador no se arrepiente sinceramente, no cambia su vida y no permite que Dios lo transforme, como Dios aborrece el pecado, si nosotros seguimos practicando el pecado, nosotros vamos a pagar la consecuencia del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia? La muerte, así lo describe la palabra de Dios. No nos confiemos de que el amor de Dios puede ser tan grande de tal manera que un día nos perdamos. Dios ama al pecador, pero como aborrece al pecado, si no nos separamos del pecado, Dios no puede hacer más nada por nosotros. A Nínive la salvó porque se arrepintió de su pecado. Y Dios valoró eso en gran manera. Y dice la palabra de Dios en Jonás el capítulo 13, y Dios al ver todo eso se arrepintió del mal que quería hacerle a Nínive. Y eso lo deja a nosotros como ejemplo, ¿verdad? De vernos como Nínive, pero cuando nos dejamos alcanzar por su Espíritu Santo, porque recordemos que el mensaje que llevó Jonás no era un mensaje de amor, era una sentencia que se iba a ejecutar muy pronto. Pero esa sentencia hizo que esta ciudad entera, hasta los animales, así lo dice la palabra de Dios y el Espíritu de la profecía, hasta los animales ayunaron. Y los hombres, mujeres y niños se postraron delante de Dios para pedir clemencia. Y eso fue lo que hizo que Dios no, pues, cumpliera, ¿verdad?, su palabra. No porque Él no es un hombre, no porque Él no es como nosotros de hombres cuando hacemos una promesa y no la cumplimos. No, no es porque Él haya fallado en cumplir su promesa, no, sino por su grande misericordia. Dios no piensa como nosotros los seres humanos. Dios no piensa como un hombre. Dios en su misericordia y en su amor ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Vamos a seguir leyendo los dos últimos versículos, 10 y 11 del capítulo 4. Dice, y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Esta es una gran lección para nosotros, como lo fue para Jonás. Porque dice nuestro Señor, ¿te lamentas más por una planta que ni siquiera tú la plantaste, porque es mi creación? Yo permití que creciera y yo permití que se secara a través de un gusano. Yo lo permití. Es mi creación. Tú eres mi creación también. Y los ninivitas también son mi creación. Una cosa es que ellos se hayan olvidado de mí
y estén tan enajenados en el pecado que no saben discernir de entre su mano derecha y su mano izquierda y un animal. No saben discernir. Pero no es que en realidad ellos no supieran cuál era su mano derecha y cuál era su mano izquierda. No, es que estaban tan enajenados en el pecado que ya todo lo veían normal, como en nuestros tiempos, como lo que estamos viendo que se está probando en nuestros tiempos, ¿verdad? Ya no se puede ver algo anormal, ya todo lo malo se ve como normal, ya todo lo malo parece bueno delante de los ojos de las personas y de nosotros mismos, ¿verdad? Si vemos en nuestras iglesias, por ejemplo, si vemos que la música está cambiando, ya la vemos normal, porque el pecado ya es tan grande, ya es tan extenso, que ya arrobó nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra vista, de tal manera que ya todo es normal. Y no vemos que algo sea desagradable delante de Dios, porque poco a poco Satanás ha ganado terreno. Si vemos que nuestro atuendo está cambiando, todo es normal, así es la cultura. Estos son otros tiempos, estos son nuevos siglos que estamos viviendo y justificamos nuestra falta o nuestras fallas porque ya todo lo vemos normal, ¿verdad? Y entonces eso es grave delante de los ojos de Dios. Sin embargo, a pesar de que eso sea tan grave, ¿verdad? Nosotros debemos de comprender que en su infinito amor y su misericordia todavía estamos a tiempo de arrepentirnos. Dice, ni siquiera saben discernir entre su mano derecha, su mano izquierda y los animales. ¿Cómo quieres que yo no tenga lástima por ellos? ¿Cómo quieres que yo no les dé una segunda oportunidad si a pesar de tanto pecado, a pesar de que no sabían distinguir eso, no sabían discernir porque no tenían sabiduría, a pesar de eso, se arrepintieron en silicio, en ceniza, con ayuno y oración? Este es un claro ejemplo para nosotros, ¿verdad? De cómo nos debemos de comportar cuando recibimos el mensaje de nuestro Padre Celestial. Del hecho de que Dios ame al pecador no quiere decir que Él va a tolerar que siga pecando. Su amor va a llegar a un punto en donde Él va a decir hasta aquí. Y si en la última advertencia que recibamos no reconocemos nuestro pecado, pues ya no podemos reclamar la gracia de nuestro Padre Celestial. Y Jonás se lamentaba por la misericordia, y es algo que nosotros debemos de agradecer. Imaginémonos que quien nos juzgara al final de todo este trayecto cristiano, espiritual, como quiera que lo veamos, que quien nos juzgara fuera un ser humano común y corriente como nosotros. Nadie sería salvo, todos pereceríamos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos hasta donde nuestra mente nos permite ver. Sin embargo, Dios mira nuestros corazones y cuando Él nos elige, no ve lo que el ser humano ve. Él ve lo que podemos llegar a ser por su gracia y por su amor, si nosotros nos humillamos delante de Él. No seamos como Jonás. No nos lamentemos cuando veamos la gracia y la misericordia de Dios hacia nuestros enemigos, hacia la gente mala. No, regocijémonos y llevemos ese gran pregón que se nos fue dado en nuestras manos para nuestros tiempos, que eso lo vimos el día de ayer. Voy a compartirles un texto del libro de Hechos, de la misericordia de Dios hacia sus misioneros. Dice Hechos 18, 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Nosotros a lo mejor pensamos que cada vez se reduce más el pueblo de Dios, pero no temamos, porque Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros y cuando nosotros prediquemos su palabra, no importa que nos ganemos el oprobio de la gente, Él va a estar con nosotros y no estamos solos. Hay otros hermanos, hay otros seres humanos
que están también tratando de llevar este mensaje a otras personas, a Nínive, ¿verdad? Y no nos lamentemos cuando Dios coseche en la ciudad más pecadora que para nosotros, para nuestra vista humana, está viviendo en nuestra actualidad, sino al contrario, doblemos nuestras rodillas para que esa gente mala que no sabe discernir entre su derecha, entre su izquierda y un animal, pueda recibir el mensaje de nuestro Padre Celestial para honra y gloria de su nombre. Yo deseo que Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan en este momento donde quiera que se encuentren. Que Dios les bendiga en gran manera. Que la palabra de Dios, ¿verdad?, pueda conmover nuestros corazones y pueda llevarnos a un arrepentimiento genuino si es que no lo hemos tenido. Y que no nos lamentemos como Jonás en cosas que no nos han costado, cosas que no hemos creado, que no hemos ayudado a crecer, porque todo es por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Jonás 2 veces en la palabra que leímos se enojó, mostró su ira. Se enojó porque Dios cambió de parecer y salvó a Nínive. Y se enojó porque la calabacera se secó o se marchitó. Un egoísmo nació del corazón del profeta. Pero el profeta necesitaba reordenar sus prioridades y entender que él era un siervo de Dios. Y Dios lo educó de esta manera. Entonces nosotros podemos comprender que Dios instruyó a Jonás para que reconociera cuál era el propósito de Dios, que él debía de amar a los ninivitas porque eran creación de Dios, y que cuando entendemos que somos creación de Dios, por ende somos hermanos y tenemos un solo Padre Celestial que es nuestro Dios Todopoderoso. El profeta debía de aceptar su humanidad y debía de entender que los extranjeros no conocían a Dios y que el regocijo que Dios tenía era porque a pesar de que no le conocían, ellos se arrepintieron y le dieron tributo al Dios Todopoderoso. Aunque ellos estuviesen descarriados, hubo una gran conmoción y ellos entendieron, en su ignorancia, entendieron que debían de clamar a Dios para ser salvos. ¿Acaso no eran más importantes 120,000 personas, más de 120,000 personas que una calabacera? ¿No será que nosotros nos lamentamos en nuestra vida espiritual por una calabacera que ni plantamos, ni cuidamos, ni ayudamos a crecer? En lugar de lamentarnos por las vidas humanas que Satanás está arrastrando cada vez más y más. Es momento de reflexionar. El día de mañana les esperamos con el resumen en donde vamos a reafirmar todos los puntos que tocamos durante esta semana. Les agradecemos su compañía. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Si alguno de ustedes tiene algún pedido de oración, puede visitar nuestra página web que es www.nochesdeesperanza.com y dejarnos su petición o sus comentarios o sus preguntas. Muchas gracias, les deseamos que tengan un excelente día y que Dios les bendiga en gran manera.